Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María, iniciamos esta oración clamando a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, por el Inmaculado Corazón de su Santísima Madre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, así como en el sacratísimo nombre del Señor Jesús, por su sacratísimo corazón, por todos los padecimientos que él sufrió. Les pedimos nos dispongan a través de la comunión de los santos a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos desde Noé hasta Abraham, a todos y cada uno de los santos desde Abraham hasta Moisés, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, pero muy especialmente a los santos papas desde San Pedro hasta Juan Pablo II, a quienes solicitamos en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, activen todo el poder que Dios les concedió en el papado. Activen las llaves con el poder de atar y desatar aquí en la tierra para que quede atado o desatado en el reino de los cielos, en el santo reino de los cielos. Yo también dispongo las llaves que he recibido para que sean activadas en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, como en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María. A todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, especialmente a todos aquellos que recibimos el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Alma de la resurrección de la bienaventurada Santísima Virgen María, y nacimos de lo alto con todo el poder que recibimos de retener los pecados o de ser ministros de la reconciliación. A todos y cada uno de los inocentes, justos, piadosos, mártires, víctimas del holocausto nazi, de la persecución comunista, de los esclavos, hijos del diablo, esclavos del pecado, especialmente de los odios, los esclavos hijos de Agar, descendientes de Ismael, que siempre persiguen a los hijos de la promesa, a todos los que padecieron en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial o en todas las guerras que han habido en la humanidad. A todos los que fueron víctimas de los fenómenos naturales o fenómenos de la tecnología de los humanos, maremotos, tsunamis, terremotos, huracanes, volcanes, derretimiento de los polos, deslizamientos de tierras, sequías o veranos extremos, incendios, inviernos extremos, ríos atmosféricos, vórtices polares salidos de su curso, congelación, a todas las víctimas de la brujería, hechicería, víctimas del vudú, a todas y cada una de las víctimas de todos los riegos, maleficios, entierros, pócimas y todas las heladas que hacen en contra de la gente de bien, para hacer sufrir, reteniendo espíritus, cuerpos, almas y carnes, tanto de seres humanos, de animales, de plantas. Todas las víctimas de la hipnosis a distancia,
hipnosis grupal, ejércitos de hipnosis, hipnosis, autohipnosis, hipnosis a través del desdoblamiento, hipnosis viajes astrales, hipnosis con viajes tanto al pasado como al futuro. Todas las víctimas de los poderes mentales, psíquicos, anímicos, magnéticos, sugestivos, subliminales, de todos los métodos como es la metafísica, la dianética, programación neurolingüística, etcétera. Todas y cada una de las víctimas del terrorismo, gobiernos o guerrillas, todas las víctimas, accidentes, todos aquellos que claman desde el suelo por la justicia de Dios, a quienes apoyamos y les pedimos que nos apoyen. Igualmente a todos y cada uno de los que pertenecen al santo reino angelical de Dios, a todos los santos querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a todos los santos arcángeles con sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos, así como a los 4 santos vivientes, a quienes les pedimos que todos unidos bajo el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu de la verdad, clamen a Dios, todos unidos, clamemos a Dios, sea derrotado por completo el comunismo en Colombia. Que caiga el gobierno de Petro, que caiga Petro con todo su gobierno, todos los que lo están apoyando, porque no podemos ser hijos de Dios gobernados por delincuentes, asesinos, criminales, secuestradores, personas que no viven sino bajo el odio. Que clamen continuamente y nos regalen el capital de alabanza necesario por esta necesidad. Que sea todo el santo reino de Dios quien haga la oración perfecta para que actúen los santos papas con todos los poderes recibidos desde lo alto contra el comunismo, para que ya caiga. Esos terroristas viven únicamente del odio, se alimentan con el odio y lo demuestran. Ante todo, demuestran el odio. Que caiga ya el comunismo para que podamos hacer oración por otros países que lo están necesitando. Si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, entregando las oraciones totalmente perfectas para que caiga el comunismo, Petro, todo su gobierno, todos los que lo siguen y lo apoyan, que caiga ya, y no sigan destruyendo el país por el odio que los mueve a todos. Que sea derrotado ya ese odio que los mueve a todos esos comunistas, terroristas, ampones, delincuentes, secuestradores. Recordemos, quienes lo acogieron se hicieron solidarios de todas las malas obras. ¿Y cuáles han sido las malas obras de él? Pues incendiar Palacio de Justicia quemando a todos los magistrados y a todos los que se encontraban en el Palacio de Justicia en 1985. Secuestrar varias embajadas, incendiar varios pueblos, tirar unas bombas sobre una iglesia repleta de personas que se estaban refugiando de sus ataques del terrorismo. No les importa la vida para nada, los mueve únicamente el odio. Que haga todo el santo reino de Dios, unidos bajo el espíritu de la verdad, para que caiga ya ese comunismo, desaparezca ese comunismo terrorista de Colombia, que caiga Petro con todo su gobierno
y todos los que lo siguen y lo apoyan, que se hicieron solidarios de sus malas obras, han tenido oportunidad para que se conviertan y al no quererlo hacer, pues que caigan, que sufran las consecuencias y que queden, si es la gloriosa voluntad de Dios, bajo las sanciones de Dios, como quedó Caín, que odió a su hermano y lo mató. Y Petro y todos esos grupos terroristas que se hacen llamar guerrillas o plan del Golfo o lo que sea, o todos esos delincuentes que él soltó de las cárceles y les paga para que sigan delinquiendo, y todos esos indígenas a los cuales manejan, indígenas que no son colombianos, no se rigen por la Constitución de Colombia. Entonces no se pueden llamar en este momento colombianos, a no regirse por la Constitución de Colombia, pero sí exigen grandes cantidades de plata, entrar de una a las universidades, tener todas las garantías, que nadie los pueda juzgar, y todos aquellos que hicieron asonada para tener prisioneros a los magistrados, exigiéndoles que eligieran una fiscal que impone Petro para salirse con todas sus delincuencias. La última es que Petro y toda su familia demandan al Estado colombiano. El Estado es él, pero demanda es al pueblo colombiano, no al Estado. Él hace figurar que demanda al Estado. El Estado es él y todo su gobierno. Demandan es a todo Colombia para que le paguen yo no sé cuántos miles de millones de pesos, que porque son unos perseguidos sociales que le están gritando en todas partes: fuera Petro, fuera Petro. Esa es una persona que, pues, si le gritan fuera Petro es porque ven las malas obras de él. Hay que ver los índices del DANE y los presentamos ante Dios, todos los índices del DANE, como la gente que impulsa industria, que impulsan comercio, que están impulsando y generando trabajo, se están yendo del país. Cómo ha caído, si no estoy mal, casi un 70% la venta de propiedades en Colombia. Cómo cayó el consumo en Colombia, porque la gente no tiene ni siquiera para hacer mercado. Entonces quiere matar al pueblo de hambre. Está matando al pueblo de hambre, pero sí lo quiere exprimir con impuestos para que le paguen es a él y a toda su familia a las demandas que ponen. Eso es odio. Que quede bajo las mismas sanciones él, todo su gobierno, todos los que lo apoyan y lo eligieron, que quede bajo las mismas sanciones que Dios impuso sobre Caín. ¿Qué movió a Caín? El odio hacia su hermano, y lo mató. Eso es lo que quiere y está haciendo Petro y todo su gobierno y todos los que lo apoyan y todos los que lo eligieron. Sabían las consecuencias que nos vendrían, lo sabían. ¿Por qué? Porque no podíamos ignorar lo que pasó con Venezuela. Entonces nos tienen a todos sin medicamento. ¿Para qué? Para matar a toda la población enferma, desaparecerla del país. ¿Eso qué es? Odio. Ahí hay humanidad, ahí hay caridad, hay amor. No podemos ser bobos ni pendejos, si me perdonan la expresión. Por eso le clamo a todo el santo reino de Dios unido bajo el espíritu de la verdad. Se ha derrotado ese espíritu del error, ese espíritu del odio, ese espíritu de querer llevar a un país a la ruina total. Lo único que genera es ruina. Y está matando a los pobres soldados. Los dejaron sin armas, los dejaron sin nada, porque todas se entregó a la guerrilla, y los mandan a combatir contra esas guerrillas. Y están haciendo estragos y matando soldados. Ahí sí, como se dice vulgarmente, a la lata. ¿Qué es eso? Que caiga ese gobierno, que caiga Petro, todo su gobierno, todos los que lo eligieron, y que paguen por
todo el mal que le han hecho a este país. Y apenas caiga Petro, apenas caiga todo su gobierno y todos los que lo apoyan y lo eligieron, asuman sus consecuencias, empezaremos a orar por otros países para que sean liberados. Teníamos y tenemos el testimonio de Venezuela. ¿Por dónde empezó Venezuela? Cortando los medicamentos a todos los enfermos. Y los hospitales se vieron sin ningún medicamento, sin nada. Y la gente muriéndose, la gente ya en cáncer terminales y de todo sufriendo, padeciendo de dolores, nada. No había medicamentos para nadie allá en Venezuela. Teniendo todo eso, se atreven a nombrar aquí a un guerrillero. Al menos Chávez no era ni siquiera guerrillero, fue un militar. Pero elegir aquí a un criminal, yo no sé, es que no entiendo. Y me quejo ante Dios por ello. Y le suplico como víctima, que estoy siendo víctima, una víctima del comunismo en Colombia. Me quejo y le clamo al Señor justicia. Se la clamo. ¿Por qué? Porque nos quitan los medicamentos y no nos los dan. ¿Qué están haciendo con los medicamentos? ¿Qué será lo que están haciendo? Y no nos dan los medicamentos. Pero vamos a las clínicas y tampoco nos atienden. No nos quieren atender, que fue lo que me hicieron a mí. No me quisieron atender. Así ahí me dejaron unos días, 3 o 4 días ahí, acostado. ¿Pero qué me hicieron? Nada. Ni siquiera un cuadro hemático me sacaron para ver cómo estaba. Ni siquiera un examen de sangre para ver cómo estaban mis riñones. Nada. No me hicieron nada. Por eso me declaro víctima del comunismo en Colombia y clamo con todas aquellas víctimas, desde allá, desde el justo Abel hasta el último que muera, yo también empiezo a clamar como víctima para que se haga la justicia de Dios con todos los delincuentes que lo eligieron, porque no es otra cosa, delincuentes, terroristas. Quien se atreve a elegir a un terrorista es porque es terrorista. Quien elige a una persona de la derecha, una persona que tiene un historial bueno, que no ha estado metido en esas cosas terroristas, ni en el narcotráfico, ni en esas cosas, pues es porque es una persona que lucha por la justicia. Pero quien elige a un demonio, a un diablo, para que gobierne, es porque es terrorista, porque está llena de odio contra este país, porque se lo devora el odio. Pues que la paguen. Yo clamo justicia y apoyo a todos los que están clamando justicia en este momento, toda la cantidad de policías del ejército que están matando, a todos los que le están quitando las fincas en este momento, o todos los que están muriendo de hambre, porque no tienen cómo alimentarse. Imagínense, la gente se queja, sí, se queja, pero dense en cuenta que se quejan, pero se quejan porque ellos mismos eligieron a él. Entonces le subió la gasolina al doble, que porque la gasolina es para los ricos, como que si los pobres no se tuvieran que mover en el país, como que si el pobre no tuviera que ir a vender sus cosechas y no le tuviera que echar gasolina a los camiones y no tuviera que pagar peajes. Es que es ilógico. El odio no lo deja ni a los que lo eligieron, ni a Petro, ni a todo su gobierno. Los deja ni siquiera pensar. Y hablan unas bestialidades aterradoras. Que hacer una carretera en el país es hacerle una carretera a los ricos. Como lo dijo ahorita con Antioquia, que no le daba 50 euros a Antioquia para un proyecto que tiene allá, para el metro por la vía, por la carrera 80, y para una carretera que eso era para ir a los ricos a sus fincas. Dios bendito. El odio lo mata a ese tipo, pues que el odio se lo consuma a él y que por el odio que fue castigado, como nos lo dice, vamos a leerlo, les sea quitada la vida a todos ellos. ¿Cómo nos lo dice?
Primera de San Juan 3, del 10, vamos a leer hasta el 15. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo el maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Óigase bien, el que odia es un asesino. Asesino. Y lo está calificando en la palabra de Dios. Asesino. Y todos los que eligieron a Petro odian. Odian a Colombia. Odian a todos los que vivimos en Colombia que no somos comunistas. ¿Para qué lo eligieron? Para que acabara con todos aquellos que no son comunistas. Y eso es lo que está haciendo. Primero desarma al ejército, a la policía, los desarmó y enseguida los manda a que se enfrenten a esos grupos terroristas, narcoterroristas, porque las guerrillas siempre han sido las que han sacado la coca de este país. Desde Pablo Escobar sacaba precisamente todos esos grupos delincuentes, asesinos, esos grupos terroristas que se hacen llamar guerrilla, eran los que sacaban toda la coca de este país. ¿Quién apoyó a Gacha? ¿Quién apoyó a Leder? ¿Quién apoyó los Orejuelas? ¿Quién apoyó al Alacrán? ¿Quién apoyó? Pues precisamente todos los grupos terroristas los protegen. Entonces, ellos odian, envenenan al pueblo con la droga, porque odian. El que ama es incapaz de hacerle daño al pueblo, es incapaz de hacerle daño al hermano. El que ama, el que vive en el amor de Dios, que recaigan todas las sanciones de Dios impuestas sobre Caín, sobre todos esos que odian. Que caiga ya Petro, todo su gobierno, todos los que lo apoyan y todos los que lo eligen caigan con él. Que hay unas personas que se han arrepentido. Bueno, gloria a Dios, se han arrepentido. El Señor es misericordioso y eso no lo podemos en ningún momento negar. Dios es misericordioso, pero hay unos que juegan con Dios. Y entonces dicen, ay, yo estoy arrepentido. Mentiras. Mañana ponen como presidente, como candidato a la presidencia a la Claudia López y van y votan por ella. Y esa es comunista. Ese otro Gustavo Bolívar y van y votan por él. Ponen cualquier otro del comunismo y van y votan por él. Que sean heridos todos los y todos los que lo eligieron, que sean por el ángel del Señor, que sea el santo reino de Dios unido bajo el espíritu de la verdad quienes hagan este pedido. Lo acompañen con el respectivo capital de alabanza y lo entreguen directamente a Dios. Hijo Jesucristo, para que Él abogue con Dios Padre Celestial y que por el amor que nos tiene a ese poquito, ese grupo que fue inferior, porque fueron malos que votaron por Petro. Entonces, el grupo inferior, pues que el Señor tenga compasión de nosotros y escuche nuestro clamor como víctimas que nos declaramos del comunismo, ya que no tenemos medicamento, que estamos padeciendo por falta de medicamentos, porque ¿qué está haciendo ese tipo para privarnos? ¿Qué están padeciendo o cuánto están padeciendo los pobres al no poder pagar los precios de gasolina? Entonces tienen que dejar sus carros de pronto archivados por los precios tan exagerados de la gasolina, de los peajes,
Y esperemos a ver cómo va a ser eso con los impuestos. Impuesto predial y cómo van a hacer todos eso con los impuestos. Ya lo dijo, quita todo. Todo auxilio que haya servicios públicos, todo lo quita. Y demanda a la nación para acabar de ajustar, que porque, pobrecito, a él es el perseguido. No somos nosotros los perseguidos. Entonces, pero no vamos a pedir en este momento que caiga el comunismo en ninguna otra parte del mundo. Solamente si llega a caer el comunismo acá en Colombia, hacemos pedido por otros lados, para otro lado. Entonces, que Dios Hijo Jesucristo haga el pedido por las infinitas lágrimas de la Santísima Virgen María derramadas al ver todo el sufrimiento del Señor Jesús, por el inmaculado corazón de la Santísima Virgen María, ese corazón que fue atravesado por 7 dagas, precisamente de ver cómo mataban a su hijo, que se estuvo firme en toda la pasión y en toda la crucifixión, y con su muerte estuvo siempre al lado hasta llevarlo a la sepultura. Ese sufrimiento de ella, por ese sufrimiento le pedimos al Señor Jesús, le hacemos este pedido. Igualmente que presenten este pedido con el respectivo capital de alabanza a la Santísima Virgen María, para que ella interceda con Dios Espíritu Santo y se cumpla, que ella pida por el sacratísimo corazón del Señor Jesús todo el sufrimiento que Él tuvo en la cruz, en la pasión, en la cruz. Todo ese sufrimiento tan aterrador de clavarle una corona de espinas, ponerle monedas en los ojos. Si uno no aguanta, qué mugrecito que se le mete a uno en el ojo y no lo aguanta, ¿cómo será una moneda puesta en un ojo? Ya a él le pusieron las monedas en los 2 ojos. Entonces le pedimos a la Santísima Virgen para que esto se cumpla. Por todo el sufrimiento de cada uno de los mártires que han habido en todas las épocas. Todo el sufrimiento que acompañó a los mártires, aquel que quemaron vivo, lo asaron en una plancha de asar carnes. ¿Y cuántos mártires? Aquellos que quemaron como antorchas allá en Roma para iluminar la ciudad, esa maldad, aquellos que los echaron a los gladiadores o a los leones allá en el circo romano, todos esos, como por ejemplo Daniel, salió favorecido. Los 3 mancebos salieron favorecidos cuando fueron metidos en el horno de fuego, y Daniel, cuando fue arrojado al pozo de los leones, salió favorecido por Dios. Pero a cuántos martirizaron. Por el martirio de todos ellos le pedimos a la Santísima Virgen María para que ya venga la justicia de Dios, de todos aquellos que claman por la justicia, que se haga ya la justicia. Por cada uno de los que están muriendo en Colombia y han muerto en Colombia a causa del terrorismo, especialmente de ese terrorismo de Petro, de todas las guerrillas, porque cuando él subió al Congreso, ¿cómo subió? Yo no sé, pero cuando él subió al Congreso, él pasó a ser el jefe máximo de todas las guerrillas y de todo el narcotráfico de este país. Entonces, ¿cuántos han sufrido por el vicio a las drogas? ¿Cuántos han perdido toda su fortuna a través de la droga? ¿Cuántos han desbaratado sus hogares? Han puesto a sufrir a todas sus familias por la droga. Todos esos mártires. ¿Cuántas mamás habrán muerto precisamente de ver a sus hijos drogadictos? Entonces son víctimas
le pedimos a la Santísima Virgen María, como madre que es, mire el martirio y el sufrimiento de todos aquellos mártires, empezando por todos los mártires de allá del Holocausto nazi. ¿Cuántos murieron en el Holocausto nazi por la persecución? ¿Cuánta persecución está haciendo en este momento ese diabólico de Petro aquí en Colombia? Y silenciosamente a cuántos mata, a cuántos los manda a hechizar de todos esos indígenas, brujos indígenas, y los manda como mandó al Palacio de Justicia para que le tenían que aprobar ya, porque es que su hijo iba a ser juzgado. Pero no lo han juzgado porque están esperando a que salgan sus amigos comunistas para que lo declaren inocente, que fue víctima de una persecución, de que él no tuvo nada que ver, y los de FECODE deben de estar igual allá esperando a que salga una fiscal de esas que él nombro allá comunista, para que salga a decir FECODE no mandó ninguna plata a la campaña de Petro, y así embolatan a todo el pueblo. Somos víctimas y reclamamos la justicia ante Dios por ser víctimas, y les pedimos a todos los mártires de toda la existencia que clamen en este momento ante la Santísima Virgen María. Ella como madre sufre, pues que ella como madre de nuestro Señor Jesucristo le solicite para que caiga el comunismo acá en este país. Desaparezca de este país el comunismo. Y por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Así como hicieron con Noruega allá en Panamá, que ojalá Estados Unidos entre a Colombia y se lleve a Petro, y que termine en una cárcel por todos los crímenes, para que pague por todos los crímenes, que muera allá en una cárcel, como le sucedió a Noruega, el que estaba de presidente allá en Panamá. Entonces, que ojalá reaccionen los Estados Unidos. No estoy pidiendo que caiga el comunismo en Estados Unidos. No pido que caiga el comunismo en ninguna otra parte hasta que no caiga el comunismo en Colombia. Le pido perdón por cualquier falta que tenga. Le pido perdón a Dios Hijo de Jesucristo. Acudo, me postro a sus pies en la cruz y le pido: perdóname, porque pecador soy. Y le clamo a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, por
todo el sufrimiento de la Santísima Virgen María al ver toda la tribulación vivida por nuestro Señor Jesucristo y al ver los sufrimientos de cada ser humano. Le pido a nuestro Señor Jesucristo la celebración de la Sagrada Eucaristía. Igualmente le pido a la bienaventurada Santísima Virgen María por todo el sufrimiento de su Hijo, por todo el sufrimiento por el cual Él pasó para darnos vida, para perdonar todos nuestros pecados, para librarnos de todas estas tragedias tan espantosas que vivimos a raíz del espíritu del error, de las tinieblas que envolvieron al mundo a través del comunismo. Le pido a ella también la celebración de la Sagrada Eucaristía y me expongo a si soy digno para ello. Y no voy a correr, y no corro con la misma suerte de Judas al encontrarse en pecado que entró Satanás en él, a pesar de que fue el mismo Señor Jesús quien le dio la comunión. No quiero que me pase eso. Si soy digno, dame la comunión, si no, no. Celébrame la Sagrada Eucaristía, oh Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Virgen María, pero solo si soy digno para ello y no voy a correr la misma suerte de Judas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Tengo una visión bastante fuerte. Empecé a ver como ríos de sangre cayendo, como una cascada grandísima, gigante, que caía sobre la tierra e iba cayendo sobre, se formaban ríos, pura sangre. Y en ese momento me explicó el Señor esto por la oración, por cuando Él dice raza de víboras, allá en San Mateo 23, 33, 36. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación de la ajena? Por eso he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Palabra de Dios. Te alaba. Entonces veía que me explicaba el Señor que todos quedan marcados a que caiga la sangre de todos. Por esta cita bíblica, todos quedan unidos, todo el martirio, con la preciosísima sangre del Señor Jesús,
cuando los judíos dijeron que cayera la sangre sobre ellos y sobre sus hijos. Cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo y liberaron a Barrabás. Me explicó eso. Y vi como mucha gente de los que habían sido mártires, de todos los mártires, iban saliendo totalmente en luz, blanquitos en luz, iban saliendo de este mundo hacia ya la vida eterna, el encuentro con el Señor. Y veía que la sangre iba recorriendo sobre todos esos terroristas, sobre todos esos criminales, sobre todos delincuentes, iba cayendo la sangre. Y veía a muchos que caían al infierno y otros que quedaban totalmente errantes, sin Dios y sin nada, como quedar errantes en la nada, quedaban errantes en desiertos, iban quedando errantes otros, veía eso. A mí me tomó la estrella, esa estrella que estaba viendo, que son varias estrellas en una misma, me tomó y me alejó de esa sangre que iba cayendo en cascada. No fue fácil, o no es fácil, esa visión tan horrible que tuve. Pero me explicó eso el Señor. No más, por esta cita bíblica de San Mateo, todos los que son víctimas y claman desde el suelo por la justicia de Dios, todos quedan unidos y esa sangre cae sobre todos esos delincuentes terroristas como Petro, como todas las guerrillas, como todo su gobierno y todos esos comunistas. Mire lo que hizo el dictador ese de tal Putin, matar al opositor. Entonces lo mató y cualquiera que proteste para la cárcel se va. Entonces, esas son las dictaduras. Nadie puede protestar, nadie puede decir nada. Todo el mundo tiene que dejarse quitar las cosas. Todo el mundo. ¿Y qué hicieron en Venezuela? Empezaron a marcar las casas de aquellos que estaban protestando, que no estaban de acuerdo, y llegaban y les tumbaban las casas, las marcaban las casas con pintura y enseguida llegaban en la época de Chávez y enseguida tumbaban todas esas casas. ¿Por qué salieron? Muchos de los venezolanos que salieron por la persecución, otros salieron con planes terroristas a llevar ese terrorismo del comunismo para difundirlo por otros lados, porque el espíritu del error Rusia se encargó de difundirlo por el mundo entero. ¡Qué tristeza! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres,
en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Dice el Señor que recordemos que las víctimas son muchas, 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 todas las víctimas de Ucrania. ¿Qué son? Todas las víctimas de Hitler. Hitler era el comunista más grande que ha habido. Todas las víctimas de Lenin y Stalin. Y todas las víctimas de todos los regímenes. Sí, no más de China. Se dice que las víctimas fueron alrededor de 90, 100 millones de personas víctimas. Entonces, imagínense, toda esa sangre recae sobre todos esos comunistas, terroristas. Terrible para ellos. Terrible para ellos, porque unos son condenados y otros van a quedar errantes. Al menos eso fue lo que vi. Mientras que las víctimas quedaban liberados de todos sus pecados, pues los absorben todos esos terroristas. Matar al Señor Jesús no fue ninguna buena acción. Liberar a Barrabás no fue ninguna buena obra. Al menos aquí teníamos una enseñanza en el país vecino y cómo se atrevieron a hacer eso. Y aquellos que están enseñando a las juventudes, que ojalá todos los padres de familia que no pertenecen al terrorismo, saquen a todo el mundo de los colegios porque lo están adoctrinando. Ya empezó el comunismo a adoctrinarlos. Ya los libros son de pura doctrinas para volverlos malos. Salió por ahí algo de los indígenas y ya a todos los niños indígenas los visten de brujos, de chamanes. Eso es lo que hacen. Y no les importa la condenación, no les importa nada. Ese es el espíritu del error. Qué tristeza que sufran y se entreguen a la condenación en esa forma. Pero se entregaron ellos mismos a la condenación. Cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y en nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María. Dándole gracias a Dios Todopoderoso, a cada una de las divinidades por escuchar esta plegaria por parte de todos aquellos mártires que desde el suelo claman porque se haga justicia. Hoy sí lo vi, como el Señor empieza a hacer justicia. Ay de aquellos que tienen que pagar por tanta sangre inocente. Participa y sigue conociendo los misterios de la Santísima Virgen María, esposa de Dios Padre Celestial.